las 5 finalistas. Es un orden simplemente de llamado. Miss Cusco. Miss Huánuco. Otra de nuestras finalistas es Miss Ica. La cuarta candidata que se suma al grupo es Miss Lambayeque. Y completa este hermoso ramillete Miss Ucayali. A ver, ¿qué dice el sobre? La pregunta te la formula Laura Bozo. Adelante. Los índices de adolescentes embarazadas se han incrementado notablemente en nuestro país. ¿Qué mensaje le darías a estas jóvenes y qué harías por ellas de llegar a ser Miss Perú? Suerte para todas. Bueno, ser madre es una gran responsabilidad. Yo le diría que criaran a sus hijos con mucho amor, con mucho cariño, que les dieran mucha confianza y respeto, ya que la familia es la base de la sociedad y si ellos tienen una buena formación desde pequeños van a ser unos buenos ciudadanos el día de mañana. Yo ayudaría a todas las adolescentes que se encuentran en estos programas, dándoles charlas, orientándolos de cómo prevenirse, de no salir embarazadas, pero el mejor consejo que les puedo dar es que le den mucho amor a sus hijos, que los cuiden, que ellos van a ser el futuro de nuestro país el día de mañana. Gracias. Gracias a ti, Miss Cusco. Miss Huánuco. La pregunta la formula Lalo Mercado. Adelante. Supongamos que eres Miss Perú. Supongamos, porque acá nada está arreglado. Estás muy enamorada y tu novio o tu enamorado te dice, escoge tu corona o yo. ¿Qué harías? Suerte. Creo que la persona que te ama jamás se debería escoger así. Una persona que ama, te acompaña, te apoya, te ayuda, no es egoísta. Muchas gracias, Miss Huánuco. Miss Ica. La suerte determina que la pregunta hacia ti venga dirigida nada menos que por la Chola Chabuca. Adelante. Ser Miss Perú es ser embajadora de nuestra patria en el exterior. Dígame, ¿cuál cree usted que han sido los problemas, temas o sucesos que han afectado nuestra imagen a nivel internacional? ¿Y qué deberíamos hacer para remediarlo? Mucha suerte. Yo pienso que el tema que ha afectado a nuestro país internacionalmente ha sido el terrorismo, como también hemos tenido los problemas de un poco de descomunicación con nuestro señor presidente y actualmente yo pensaría que ayudar y estar todos mucho más unidos podremos realzar nuestro país. Muchísimas gracias, Miss Ica. A ver, Miss Lambayeque. Miss Lambayeque, tu pregunta viene de Beto Ortiz. Te planteo una situación imaginaria un poco difícil. Eres una mujer casada, tienes 2 hijos y desafortunadamente eres víctima de una violación y sales embarazada. ¿Te someterías a un aborto? Difícil. Por supuesto que no. Sé que esto me causaría muchos traumas, pero sé que podría superarlos con ayuda de especialistas y sé que mi hijo me daría fuerzas para seguir adelante. Gracias. Gracias a ti, Miss Lambayeque. Y finalmente, Miss Ucayali. Miss Ucayali, bueno, esta es la última pregunta formulada por Sol Carreño. Adelante, Sol. En primer lugar, quiero desear suerte a todas las candidatas. Estoy segura que van a hacer el mejor papel representando al Perú en Miss Universo. Y la pregunta es esta.
¿Cuál cree que es el concepto de belleza que se premia en este tipo de concursos? Definitivamente mucha gente relaciona la belleza con el aspecto físico. Yo creo que el aspecto físico es un pequeño complemento de lo que abarca la belleza, que son muchas cosas, como los valores que tiene una persona. Definitivamente nosotros por esa razón estamos presentándonos en este concurso para demostrar que la belleza no solamente es aspecto físico, sino mucho más que eso. Muchas gracias, Miss Ucayali.